El HMS Vanguard fue un acorazado rápido británico construido durante la Segunda Guerra Mundial y puesto en comisión tras el fin del conflicto. Fue único en su clase, también el más grande, el más rápido y el último dreadnought de la Real Armada Británica, además del último acorazado construido en el mundo. Su diseño comenzó antes de la guerra porque la Real Armada previó que sería superada en número de acorazados por la combinación de los buques alemanes y japoneses a principios de los años 40. Además, en el nuevo buque podrían montar viejos cañones y torretas que tenían almacenados, con lo que sería rápidamente construido y equipado. El diseño de los acorazados clase Lion fue modificado para adaptarse a los diferentes tipos de armamento principal y ahorrar tiempo, pero el trabajo de diseño se interrumpió en varias ocasiones durante la guerra. Su diseño fue revisado muchas veces, incluso después de comenzar su construcción, para reflejar la experiencia en la guerra, lo que impidió que fuera terminado antes del fin del conflicto. La primera misión del Vanguard, tras completar sus pruebas de mar a fines de 1946, fue transportar al rey Jorge V y su familia a principios de 1947 en el primer tour real por Sudáfrica de un monarca reinante del Reino Unido. Mientras era reacondicionado tras su retorno, el acorazado fue seleccionado para otro tour real por Australia y Nueva Zelanda en 1948. Sin embargo, este fue cancelado por el empeoramiento de la salud del rey, y el Vanguard se convirtió brevemente en buque insignia de la flota mediterránea de la Marina Real Británica a comienzos de 1949. Tras el retorno del acorazado a su patria a mediados de 1949 fue nombrado buque insignia del Escuadrón de Entrenamiento de la Flota Doméstica Británica. A lo largo de su carrera el acorazado sirvió usualmente como buque insignia de las flotas a las que fue asignado. El Vanguard también participó en la coronación de Isabel II en 1953. A comienzos de los años 50 el buque participó en numerosos ejercicios de entrenamiento con las fuerzas de la OTAN. En sus retoques de 1955 el almirantazgo británico anunció que el acorazado iba a ser puesto en la reserva al término de los mismos. El Vanguard acabó vendido para chatarra a fines de 1959 y fue desguazado a partir de 1960. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo un nuevo vehículo hélico. Así que pónganse cómodos y traigo un refrigerio porque ya empezamos. El HMS Vanguard fue el último acorazado construido para la Royal Navy. Representó el último de una larga línea de barcos históricos que se remontan al menos un siglo hasta el acorazado HMS Warrior, 1860, sino hasta el HMS Victory, encargado en 1778, y barcos similares de la línea. De hecho, fue un día triste en 1960 cuando la enviaron a los rompedores. Por primera vez en casi 100 años, la Royal Navy no tenía acorazados en sus flotas. El HMS Vanguard no solo fue el último acorazado británico, sino que posiblemente fue el mejor. El HMS Vanguard se diseñó y completó en gran parte como reacción a los buques capitales construidos por Japón y Alemania en la década de 1940. Además, Vanguard se benefició de las experiencias de guerra de sus predecesores. Para 1941, el año en que fue depositada en el Clydebank, la Royal Navy ya había perdido 5 buques capitales. El HMS Vanguard incorporó mejoras a los acorazados de la clase King George V y los Lion y Temeraire. Los dos últimos se establecieron en 1939, pero nunca se completaron. Quizás el ejemplo más notable es el del Rey Jorge V, clase acorazado HMS Príncipe de Gales. Hundido por los japoneses el 10 de diciembre de 1941 junto con el crucero de batalla Repulse, los informes posteriores a la acción indicaron que el fuego antiaéreo de estos barcos capitales casi no tuvo efecto en los aviones atacantes japoneses. Como resultado, las monturas de 20 mm del Vanguard fueron reemplazadas por cañones de 40 mm. Finalmente, Vanguard llevó 73 barriles de 40 mm. Su protección antiaérea era la mejor y más sofisticada, jamás instalada en un acorazado británico. El último superacorazado de la Royal Navy tenía una impresionante variedad de características. Su armamento principal consistía en 8 cañones Mark I calibre 42 de 15 pulgadas. Fueron controvertidos por al menos 2 razones. Primero, representaron un retrógrado de los cañones de 16 pulgadas de la clase HMS Nelson y el armamento principal de 16 pulgadas instalado en los 10 acorazados modernos de la Marina de los EU. De las clases de Carolina del Norte, Dakota del Sur e Iowa. En segundo lugar, los cañones de 15 pulgadas de Vanguard provenían de montajes retirados de los cruceros de batalla HMS Careillas y Glorias, cuando los dos últimos barcos se convirtieron en portaaviones, 1924-30. Estos cañones se modernizaron según los estándares de la Segunda Guerra Mundial, páginas 14+46,
y se transportaron en 4 torretas gemelas. Con una longitud total de 814 pies, el HMS Vanguard era más de 69 pies más largo que la clase KGV. El mayor tamaño se requería, en parte, para acomodar una cuarta torreta. Otras características destacables incluyen un desplazamiento de 45.116 toneladas, carga ligera. La maquinaria del HMS Vanguard tenía una potencia de barco diseñada de 130.000 caballos, lo que le permitió alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos. Su manga de 108 pies significaba que podía pasar por el Canal de Panamá. Su radio de acción era de 7.560 millas saludables a 12 nudos. El armamento secundario constaba de 16 cañones de doble propósito de 5,25 pulgadas divididos uniformemente entre babor y estribor. En combinación con su variedad de monturas de 40 milímetros, su protección antiaérea era formidable. El HMS Vanguard se puso en servicio el 25 de abril de 1946. Su construcción se retrasó durante la guerra debido a la escasez de trabajadores calificados y la prioridad dada a los buques antisubmarinos necesarios para contrarrestar los submarinos alemanes. Posteriormente, Vanguard se sometió a un extenso periodo de prueba, un lujo permitido ya que se completó en tiempos de paz. Su costo fue de libra 11,530,503. Esto no incluía el precio de sus torretas y cañones originales de 15 pulgadas. Su blindaje era tal que era uno de los acorazados mejor protegidos jamás construidos, P-53. Vanguard fue el único barco capital británico que tenía una popa de espejo de popa, plana. Su proa alta y ensanchada y los tubos de escoben empotrados, que permitían que sus anclas estuvieran al ras con su casco, dieron como resultado un magnífico barco de mar. El autor, Raworth, se negó a participar en una acalorada discusión comparando al HMS Vanguard con algunos de sus contemporáneos, como Tirpitz, Littorio, Jean Bart, Iowa y Yamato. Concluye que no se puede predecir qué barco prevalecería en un encuentro hipotético con múltiples variables. Burt simplemente señala que Vanguard habría resistido bien en una batalla con cualquier acorazado comparable de su época. El autor observó, ella fue sin duda el mejor acorazado que tuvo la Royal Navy. A pesar de la Guerra Fría, algunos cuestionaron la necesidad en la RN de este último acorazado. De hecho, el Vanguard nunca entró en combate, y su logro más notable fue llevar a la familia real a una gira por Sudáfrica en 1947. El HMS Vanguard tuvo una carrera activa hasta 1955, cuando fue marcado para el estado de reserva. Sirvió como buque escuela y buque insignia de la flota de reserva. Aunque se consideró la posibilidad de convertirlo en un barco de transporte de misiles, estas ideas fracasaron. Raworth ha escrito extensamente sobre los buques de guerra británicos, especialmente los buques capitales de la Royal Navy. Además del volumen revisado aquí, ha escrito 3 libros anteriores que cubren los acorazados británicos de 1889 a 1945. Burt también ha escrito libros sobre carros de combate alemanes, japoneses y franceses. No solo es un autor hábil, sino que también es un ilustrador y dibujante consumado. Sus extensos, detallados y precisos perfiles, ilustraciones y fotografías del HMS Vanguard adornan las páginas de las British Battleship. Burt es el único autor con el que se ha encontrado este crítico que ha abordado la inquietante pregunta de por qué la Royal Navy nunca conservó ninguno de sus acorazados como barcos museo y monumentos conmemorativos. En octubre de 1959, cuando comenzó a circular la noticia de que se iba a desmantelar el Vanguard, nada menos que el primer Lord del Mar, el almirante Sir Frederick Parham, preguntó al director de construcción naval, DNC, si este último acorazado británico no podía salvarse. El DNC respondió el costo de la preservación y el hecho de que Vanguard no hubiera estado en combate argumentó en contra de su retención. Si esta última razón fue un factor importante, cabe preguntarse por qué el rey Jorge V, que participó en el hundimiento del Bismarck, o el duque de York, instrumental en la destrucción del Scharnhorst, no fue reservado como barco museo. Académicos, dibujantes, aficionados a los acorazados y el profano promedio se beneficiarán de la lectura del último acorazado. Una gran cantidad de fotografías ilustran el último acorazado británico. El autor es un destacado experto en diseño, construcción y operaciones de buques capitales. Hay aproximadamente 35 excelentes planos, perfiles, dibujos lineales y leyendas realizadas por el autor en este volumen. Burt es muy apreciado por este tipo de trabajo. Su escritura es clara, informativa, equilibrada y de largo alcance. Para cualquiera que desee aprender más sobre el último acorazado de Gran Bretaña, este es el libro que debe comprar. También montaba el último tipo de radar de exploración y dirección de tiro con que contaba la Royal Navy.
El radar de dirección de tiro era el tipo 275 con 4 directores de tiro MKI-37 norteamericanos. Montaba asimismo una gigantesca cantidad de piezas dada la vulnerabilidad comprobada ya de cualquier buque de ataques aéreos. Actuó varias veces como buque insignia, buque de entrenamiento, e incluso, como yate real, cuando en 1947, transportó a la familia real del rey Jorge V hasta Sudáfrica. Esta fue la primera vez que su hija Elizabeth II, entonces princesa de Gales, salió de Gran Bretaña. El buque tardó 17 días en llegar a Sudáfrica. A finales de 1954 el HMS Vanguard navegó hasta HMNB Devonport para una modernización. Las reformas concluyeron en 1955, tras lo cual fue puesto en reserva, no retornando a la Home Fleet. En 1956 el HMS Vanguard fue designado buque insignia de la flota de reserva de la Royal Navy. Mientras permanecía atracado en la cala de Feiram, durante su estancia en la flota de reserva, sirvió como escenario de rodaje para escenas de la película Un día el Bismarck. Durante este periodo, existía una cierta controversia sobre cuál sería el buque del futuro. Se anunció en octubre de 1959 que el Vanguard sería desguazado en 1960. Los esfuerzos para convertirlo en un buque museo no tuvieron éxito. El 4 de agosto de 1960, cuando era remolcado desde Portsmouth a los astilleros de desguace en Faslane, en Escocia, encalló a la salida del puerto. Finalmente, gracias a la ayuda de remolcadores, pudo por fin salir de Portsmouth. 5 días después, llegó a Faslane y en la primavera de 1962 el Vanguard terminó de ser desguazado. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el almirantazgo decidió concentrar los limitados recursos de construcción naval en buques que pudieran entrar en servicio en un corto periodo, antes que en los buques más potentes que precisaban periodos más largos y podrían llegar tarde para participar en el conflicto. Debido al tiempo y la cantidad de recursos necesarios para construir las 12 torres triples de 16,406 milímetros, necesarias para los 4 acorazados de la clase Lion fueron cancelados. En 1940, como plan alternativo, se sugirió usar las torres dobles de 381 milímetros, 15, usadas originalmente por los buques de Su Majestad Careillas y Glorias durante la Primera Guerra Mundial. Estas 4 torres, suficientes para un nuevo acorazado, fueron retiradas durante la conversión del Careillas y del Glorias en portaaviones en la década de los 20 y desde entonces, permanecían almacenadas. La sugerencia fue usar las torres y montajes de los 2 cruceros de batalla en un diseño modificado de la clase Lion, diseñado para ser construido rápidamente. El diseño del acorazado dio lugar a su apodo, el acorazado con los dientes de su tía abuela. El almirantazgo ordenó el diseño de un acorazado de 40,000 toneladas que utilizara estos cañones, para usarlo en la Far East Fleet, donde su alta velocidad y su armamento podrían ser usados contra los buques de guerra japoneses. El Vanguard fue puesto en grada en 1941, por Ian Brown and Company, en la ciudad de Clydebank, Escocia. Su casco fue botado en noviembre de 1944, en anticipación a la Operación Downfall, la esperada invasión de Japón, aunque como resultado de la rendición de Japón, el buque no fue dado de alta hasta 1946. Es interesante hacer notar que mientras que los montajes de 15 pulgadas provenían de los Careillas y Glorias, los cañones en sí eran una mezcla de las armas que habían sido usadas por varios buques que incluían a los Queen Elizabeth, Royal Sovereign y otros. Un solo cañón había sido usado por los Careillas o Glorias pero llegó al Vanguard vía el HMS Warspite. 2 de los montajes habían sido pensados para los Renown y Repulse antes de ser asignados a los Careillas y Glorias. Actuó varias veces como buque insignia, buque de entrenamiento, e incluso, como yate real, cuando en 1947, transportó a la familia real del rey Jorge V hasta Sudáfrica. Esta fue la primera vez que su hija Elizabeth II, entonces princesa de Gales, salió de Gran Bretaña. El buque tardó 17 días en llegar a Sudáfrica. A finales de 1954 el Vanguard navegó hasta HMNB Devonport, para una modernización. Las reformas concluyeron en 1955, tras lo cual fue puesto en reserva, no retornando a la Home Fleet. En 1956 el Vanguard fue designado buque insignia de la flota de reserva de la Royal Navy. Mientras permanecía atracado en la cala de Feiram, durante su estancia en la flota de reserva, sirvió como escenario de rodaje para escenas de la película Un día el Bismarck. Durante este periodo, existía una cierta controversia sobre cuál sería el buque del futuro. Se anunció en octubre de 1959 que el Vanguard sería desguazado en 1960. Los esfuerzos para convertirlo en un buque museo no tuvieron éxito.
El 4 de agosto de 1960, cuando era remolcado desde Portsmouth a los astilleros de Swansea en Faslane en Escocia, encalló a la salida del puerto. Finalmente, gracias a la ayuda de remolcadores, pudo por fin salir de Portsmouth. 5 días después, llegó a Faslane y en la primavera de 1962 el barco terminó de ser desguazado. El Vanguard era el único acorazado británico que tenía control de potencia remoto para el armamento principal, secundario y terciario. Tenía dos direcciones de tiro para los cañones de las torres de 381 mm, 15, cada una, con un radar tipo 274 de control de tiro centimétrico para la telemetría y la localización de la caída del tiro. Tenía 4 radares tipo Mark 37 de la US Navy para los cañones de 133 mm, 5,25, cada uno, portaba domos gemelos del tipo 275, un sistema de control de tiro centimétrico. Cada Bofors sextuple de 40 mm tenía su propio director CRBF, acrónimo inglés, Close Range Blind Fire, que significa fuego ciego de corto alcance, con RP-50 RPCI tipo 262, un centimétrico que transmitía a través de una pequeña antena parabólica que daba un estrecho cono de búsqueda. El Vanguard estaba considerado como un buque muy marinero, capaz de permanecer estable incluso con mar arbolada. Esto se debía al ensanchamiento de su manga, tras la experiencia con sus predecesores de la clase King George V, que habían sido construidos sin inclinación en la cubierta principal para dotar a la torre con un ángulo de elevación de 0 grados, dando como resultado un buque poco marinero que tendía a embarcar mucha agua por sus bordas. Durante un ejercicio de la OTAN en los años 50, la cubierta principal del Vanguard permanecía seca en el Atlántico Norte mientras disparaba sus cañones de grueso calibre, mientras que los acorazados clase Iowa de la US Navy tenían mojadas incluso las torres de 406 mm, 16. Y bueno gente, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video. El HMS Vanguard fue un acorazado rápido británico construido durante la Segunda Guerra Mundial y puesto en comisión tras el fin del conflicto. Fue único en su clase, también el más grande, el más rápido y el último dreadnought de la Real Armada Británica, además del último acorazado construido en el mundo. Su diseño comenzó antes de la guerra porque la Real Armada previó que sería superada en número de acorazados por la combinación de los buques alemanes y japoneses a principios de los años 40. Además, en el nuevo buque podrían montar viejos cañones y torretas que tenían almacenados, con lo que sería rápidamente construido y equipado. El diseño de los acorazados clase Lion fue modificado para adaptarse a los diferentes tipos de armamento principal y ahorrar tiempo, pero el trabajo de diseño se interrumpió en varias ocasiones durante la guerra. Su diseño fue revisado muchas veces, incluso después de comenzar su construcción, para reflejar la experiencia en la guerra, lo que impidió que fuera terminado antes del fin del conflicto. La primera misión del Vanguard, tras completar sus pruebas de mar a fines de 1946, fue transportar al rey Jorge V y su familia a principios de 1947 en el primer tour real por Sudáfrica de un monarca reinante del Reino Unido. Mientras era reacondicionado tras su retorno, el acorazado fue seleccionado para otro tour real por Australia y Nueva Zelanda en 1948. Sin embargo, este fue cancelado por el empeoramiento de la salud del rey, y el Vanguard se convirtió brevemente en buque insignia de la flota mediterránea de la Marina Real Británica a comienzos de 1949. Tras el retorno del acorazado a su patria a mediados de 1949 fue nombrado buque insignia del Escuadrón de Entrenamiento de la Flota Doméstica Británica. A lo largo de su carrera el acorazado sirvió usualmente como buque insignia de las flotas a las que fue asignado. El Vanguard también participó en la coronación de Isabel II en 1953. A comienzos de los años 50 el buque participó en numerosos ejercicios de entrenamiento con las fuerzas de la OTAN. En sus retoques de 1955 el almirantazgo británico anunció que el acorazado iba a ser puesto en la reserva al término de los mismos. El Vanguard acabó vendido para chatarra a fines de 1959 y fue desguazado a partir de 1960. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo un nuevo vehículo hélico. Así que pónganse cómodos y traigo un refrigerio porque ya empezamos. El HMS Vanguard fue el último acorazado construido para la Royal Navy. Representó el último de una larga línea de barcos históricos que se remontan al menos un siglo hasta el acorazado HMS Warrior, 1860, sino hasta el HMS Victory, encargado en 1778, y barcos similares de la línea. De hecho,
Fue un día triste en 1960 cuando la enviaron a los rompedores. Por primera vez en casi 100 años, la Royal Navy no tenía acorazados en sus flotas. El HMS Vanguard no solo fue el último acorazado británico, sino que posiblemente fue el mejor. El HMS Vanguard se diseñó y completó en gran parte como reacción a los buques capitales construidos por Japón y Alemania en la década de 1940. Además, Vanguard se benefició de las experiencias de guerra de sus predecesores. Para 1941, el año en que fue depositada en el Clydebank, la Royal Navy ya había perdido 5 buques capitales. El HMS Vanguard incorporó mejoras a los acorazados de la clase King George V y los Lion y Temeraire. Los dos últimos se establecieron en 1939, pero nunca se completaron. Quizás el ejemplo más notable es el del Rey Jorge V, clase acorazado HMS Príncipe de Gales. Hundido por los japoneses el 10 de diciembre de 1941 junto con el crucero de batalla Repulse, los informes posteriores a la acción indicaron que el fuego antiaéreo de estos barcos capitales casi no tuvo efecto en los aviones atacantes japoneses. Como resultado, las monturas de 20 mm del Vanguard fueron reemplazadas por cañones de 40 mm. Finalmente, Vanguard llevó 73 barriles de 40 mm. Su protección antiaérea era la mejor y más sofisticada, jamás instalada en un acorazado británico. El último superacorazado de la Royal Navy tenía una impresionante variedad de características. Su armamento principal consistía en 8 cañones Mark I calibre 42 de 15 pulgadas. Fueron controvertidos por al menos 2 razones. Primero, representaron un retrógrado de los cañones de 16 pulgadas de la clase HMS Nelson y el armamento principal de 16 pulgadas instalado en los 10 acorazados modernos de la Marina de los EU. De las clases de Carolina del Norte, Dakota del Sur e Iowa. En segundo lugar, los cañones de 15 pulgadas de Vanguard provenían de montajes retirados de los cruceros de batalla HMS Careillas y Glorias, cuando los dos últimos barcos se convirtieron en portaaviones, 1924 diagonal 30. Estos cañones se modernizaron según los estándares de la Segunda Guerra Mundial, páginas 14+46, y se transportaron en 4 torretas gemelas. Con una longitud total de 814 pies, el HMS Vanguard era más de 69 pies más largo que la clase KGV. El mayor tamaño se requería, en parte, para acomodar una cuarta torreta. Otras características destacables incluyen un desplazamiento de 45.116 toneladas, carga ligera. La maquinaria del HMS Vanguard tenía una potencia de barco diseñada de 130.000 caballos, lo que le permitió alcanzar una velocidad máxima de 30 knots. Su manga de 108 pies significaba que podía pasar por el Canal de Panamá. Su radio de acción era de 7.560 millas saludables a 12 nudos. El armamento secundario constaba de 16 cañones de doble propósito de 5,25 pulgadas divididos uniformemente entre babor y estribor. En combinación con su variedad de monturas de 40 milímetros, su protección antiaérea era formidable. El HMS Vanguard se puso en servicio el 25 de abril de 1946. Su construcción se retrasó durante la guerra debido a la escasez de trabajadores calificados y la prioridad dada a los buques antisubmarinos necesarios para contrarrestar los submarinos alemanes. Posteriormente, Vanguard se sometió a un extenso periodo de prueba, un lujo permitido ya que se completó en tiempos de paz. Su costo fue de libra 11,530,503. Esto no incluía el precio de sus torretas y cañones originales de 15 pulgadas. Su blindaje era tal que era uno de los acorazados mejor protegidos jamás construidos, P-53. Vanguard fue el único barco capital británico que tenía una popa de espejo de popa, plana. Su proa alta y ensanchada y los tubos de escoben empotrados, que permitían que sus anclas estuvieran al ras con su casco, dieron como resultado un magnífico barco de mar. El autor, Raworth, se negó a participar en una acalorada discusión comparando al HMS Vanguard con algunos de sus contemporáneos, como Tirpitz, Littorio, Jean Bart, Iowa y Yamato. Concluye que no se puede predecir qué barco prevalecería en un encuentro hipotético con múltiples variables. Burt simplemente señala que Vanguard habría resistido bien en una batalla con cualquier acorazado comparable de su época. El autor observó, ella fue sin duda el mejor acorazado que tuvo la Royal Navy. A pesar de la Guerra Fría, algunos cuestionaron la necesidad en la RN de este último acorazado. De hecho, el Vanguard nunca entró en combate, y su logro más notable fue llevar a la familia real a una gira por Sudáfrica en 1947. El HMS Vanguard tuvo una carrera activa hasta 1955. Cuando fue marcado para el estado de reserva. Sirvió como buque escuela y buque insignia de la flota de reserva. Aunque se consideró la posibilidad de convertirlo en un barco de transporte de misiles,
estas ideas fracasaron. Raoult ha escrito extensamente sobre los buques de guerra británicos, especialmente los buques capitales de la Royal Navy. Además del volumen revisado aquí, ha escrito 3 libros anteriores que cubren los acorazados británicos de 1889 a 1945. Burt también ha escrito libros sobre carros de combate alemanes, japoneses y franceses. No solo es un autor hábil, sino que también es un ilustrador y dibujante consumado. Sus extensos, detallados y precisos perfiles, ilustraciones y fotografías del HMS Vanguard adornan las páginas de las British Battleship. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.